Bueno, hola a todos. Esta actividad que vamos a realizar en este momento es workshop de integración, de integración disciplinar de la cátedra de estructura a la licenciatura. Eh, es parte de actividades que se han realizado ya desde el 2018. Como una manera de integrar todos estos conocimientos que muchas veces quedan en las cátedras, pero no se ven reflejados en los proyectos de arquitectura, ¿ya? De cierta manera, siempre hemos trabajado con tres líneas, una que es el urbanismo, el otro el de la sustentabilidad y el de la estructura. El del urbanismo siempre dentro del mismo taller hemos podido llevarlo, los mismos profesores, claramente la misma escuela tiene una línea súper clara de relación con el contexto y de valorar ese contexto, por lo cual la llegada a cuarto año ya hay todo un camino recorrido durante la carrera en ese sentido para poder diseñar un proyecto. Luego el tema de la sustentabilidad también, pero se ha reforzado aún más pensando en que en cuarto año tenemos profesores de especialidad también trabajando dentro del taller. Pero lo que nos queda siempre un poco colgando, digamos, es el tema de la estructura, ¿ya? Y la estructura vista no solo como eh, un complemento del proyecto de arquitectura, sino que más bien como una manera también de entrar al proyecto de arquitectura como elemento de soporte que trasciende solo o que solo trasciende a las cargas y la resolución de ciertas problemáticas de rigidez o estáticas del edificio, sino que también como un elemento ordenador del, del proyecto. Nosotros, esta actividad tenía dos partes. Una primera parte que fue la de corrección de los profesores, ¿ya? Se dividió todo el curso, o los tres cursos, en tres grupos, para que los profesores de estructura pudieran corregir los avances de los estudiantes. Eh, Lo importante es que nosotros siempre en la licenciatura teníamos el problema de que llegaban los profesores de estructura al final, solo el momento de la entrega, pero no tenían claro cómo había sido el proceso y no podían tampoco eh, influir en ese proceso, ¿ya? Entonces, esta estrategia de workshop o de actividades intermedias van en esa línea, de poder incorporar el tema de la estructura ya más de forma más temprana en el proyecto. Eh, bueno, primero agradecer a todos los participantes que están hoy, pero principalmente a los profesores de estructura por su disponibilidad de poder apoyarnos en esta tarea. Eh, Esta reunión básicamente tiene la idea de que los profesores puedan plantear cómo fue su experiencia reciente de corrección, ¿ya? Que puedan mostrarnos un poco cuáles creen que son las principales fortalezas o debilidades también que tienen los estudiantes desde el punto de vista de cómo se está mostrando el proyecto de estructura o ya de ciertas problemáticas de poder concebir el proyecto estructural. Además, de esta actividad, claramente están los profesores de taller, ¿ya? Están los tres talleres de licenciatura, el taller del profesor Javier Vice con Andrés Cataldo, el taller de Luciano Pasauri con Hernán Bugueño y el taller que tenemos con Matías Córdoba. Entonces la idea es poder generar un diálogo que nos ayude también a enfocar este camino que ha sido siempre difícil, digamos, de poder integrar todos estos
ramos que parecieran satélites, pero que son súper importantes en el momento de concebir un proyecto. Ya, Leopoldo, ¿nos podría ayudar? ¿Podría contarnos un Sí, por poco cuál supuesto. tu experiencia recién? Mira, la verdad que, bueno, ahora corregimos alrededor de 10 proyectos y en general, bueno, hay que pensar que los profesores de ayer tienen experiencia y saben de estructura también, ¿ya? Y uno los ve muy ordenados, ¿ya? Y uno los ve, ¿cierto?, en parte que la génesis está bien. Lo que pasa es que de repente faltan detalles o faltan algunas precisiones en puntos críticos, que incluso, fíjate que lo más notable de todo esto, que cada alumno sabe dónde le duele. Eso quiere decir que ellos saben dónde está el problema. Entonces eso también es bueno, porque uno dice, este alumno está formado y él sabe que eso está mal. Claro, y ahí está uno donde uno lo orienta cómo es la solución o la mejor solución. ¿Ya? Pero no es que ellos no sepan dónde está el problema. ¿Ya? Entonces eso hay que también tenerlo presente, ¿ya? Que es re importante, porque el problema sería que ellos no supieran dónde está el problema. Ahí diría, oye, tenemos algo malo de base, pero la verdad es que ellos sí saben. Entonces a uno lo llevan al problema y uno, claro, le ayuda a solucionar el problema. Pero desde el punto de vista de lo que es la estructura en el proceso del aprendizaje de taller y en el proceso proyectual, hay que entender que cuando un alumno elige expresión de proyecto, oye, está eligiendo si es hormigón, acero o madera, que son los materiales esenciales, ¿te fijas? Entonces ya está eligiendo estructura. Luego debería saber cuáles son los ritmos del proyecto, porque los ritmos tienen que ver con las estructuras, cómo van. Entonces el ritmo de madera no es el mismo del acero, no es lo mismo del hormigón. Entonces uno no puede hacer una forma y después imponerle un sistema. Entonces por eso se tienen que ir pensando desde el principio los materiales que uno va a usar, porque al final la estructura no es un soporte, sino que es una herramienta más para el alumno para generar expresión. Y eso es lo importante, porque si un alumno quiere una expresión de transparencia, obvio que lo va a hacer en acero. ¿Ya? Porque acero, la capacidad unitaria del acero es enorme, entonces secciones menores resisten mucho. Entonces uno no puede concebir un proyecto sin saber qué material va a usar, porque el alumno ya dice, mi idea es la transparencia. Entonces quizás va a decir, oye, el acero, y el acero tiene estas características, estas posibilidades, estas formas de volar, esta expresión de transparencia. Si es en hormigón va a ser más tosco, ¿cierto? Y la madera, por mucho de que sea madera y sea también un elemento que trabaja en líneas de esfuerzo, en vectores, pocas veces en diafragma también uno lo puede hacer trabajar, pero también tiene su expresión propia que es más tosca que el acero. Y el hormigón, ni hablemos. Ahora, claro, el hormigón tiene su ritmo, entonces uno si va a hacer un hotel, uno dice, oye, ya hago estructura, Aló, luego Fernando, pongo un eje ¿te puedo de llamar? pique, Tenemos luego otro 30 eje minutos que estoy en estructural, una casa. entonces Gracias, el gracias. hormigón te puede saltar hasta 10 metros, Ya, ya, y eso el alumno ya, lo tiene que termina, entender, porque si no sabe las capacidades del hormigón, su expresión se incapacita. ¿A qué me refiero? Que si no sabe que el hormigón fácilmente puede saltarse un módulo de 10 metros con una viga de 90 centímetros que todavía es adecuado a un edificio grande, esa es una expresión. Y el otro a 5 metros. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno habla de estructura, porque ese es el error que ha ido cambiando mucho en las escuelas de arquitectura y en esta también, que creían que el profe de estructura era el que les decía de qué porte es la viga final para que no se deforme el edificio. Pero esa no es la idea de la estructura en la arquitectura. La estructura de la arquitectura es que tomen la estructura como un elemento más y lo hagan potencia al proyecto y lo hagan expresión. ¿Ya? Entonces, yo creo que a eso vamos, a tomar los proyectos en un proceso inicial para ver cómo con la estructura le damos una expresión y potenciamos el material, y no que al final sea un material estructural que queda escondido porque no hubo la instancia de verlo como un elemento de expresión. ¿Ya? Y eso es como lo que yo veo cómo debiese ser en el taller y cómo ha ido cambiando en el tiempo también. Sí, un poco este cambio del profesor de estructura como el consultor de cálculo, en el cual uno le va a llevar los problemas, más que lo que debería hacer que uno empezara a pensar la estructura desde el inicio, digamos, y que fuese algo muy importante dentro del mismo proyecto y de cómo se ordena el proyecto, y de la forma del proyecto. No sé, Natalia, ¿tú nos podrías contar un poco cómo fue? Sí.
Bueno, mi experiencia yo pienso que fue bastante positiva. En general, hay ciertas respuestas estructurales de los estudiantes a algunos problemas. También me pareció interesante ver que están manejando diferentes materiales. Hay algunas propuestas incluso en que se manejan diferentes geometrías y diferentes materiales. Sin embargo, pues todavía, digamos, o sea, hay varios conceptos estructurales que habría que ir reforzando poco a poco, no sé si para ellos o para las futuras generaciones. Eso principalmente. ¿Juan? ¿Sí? Sí. Ahí, ahora puedo hablar. Cuéntame, José. Sí, nos gustaría un poco saber cuál es su impresión, un poco de lo que ha visto y también tratar de llevarlo a lo que ha sido su permanencia también en la escuela, digamos, y cuál es su experiencia respecto de la misma cátedra a cuando uno vamos viendo los proyectos, ¿ya? Y cuáles son sus carencias y cuáles son también las fortalezas que uno puede ver. Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada me parece una experiencia muy interesante la que hemos hecho hoy día, de tener esta corrección inicial, digamos, para ver el estado general de los proyectos de los estudiantes, y luego esta conversación entre nosotros que también resulta bien interesante para poder nutrir tal vez lo que puede venir a continuación. A mí, respecto de la particular experiencia de hoy día, noto, por una parte, realmente la presencia de interesantes ideas estructurales, digamos, e interesantes ideas de proyecto también, que están expresadas de una manera muy inicial. ¿Ah? Desde el punto de vista estructural. No me atrevería a decir lo mismo en relación con la propuesta arquitectónica. Pero desde el punto de vista estructural, en general, veo que hay falta una etapa, digamos, de estructuración del proyecto y de graficar adecuadamente la propuesta, ¿ya? Resulta que los dibujos que aparecen en las láminas, digamos que entre paréntesis me parece una muy buena idea el meterlos a todos en una suerte como de lámina común, digamos, que todos la van resolviendo, ¿ya? Eso nos ordena bastante nuestro trabajo, ¿ya? Pero me doy cuenta de que allí no hay un compromiso, por decirlo así, bastante fuerte de los estudiantes con la descripción real de la estructura que están proponiendo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, proponen una planta de estructura, en general la planta de estructura no contiene los elementos básicos que debería contener, como por ejemplo, qué sé yo, el corte de todos los elementos estructurales que aparezca ahí presente, que aparezca claramente los ejes, que aparezca también con claridad las cotas a eje que nos permitan, digamos, que permitan que la planta sea un instrumento también de análisis del proyecto, que nos permita a través de la planta comunicarnos sobre el proyecto, comunicarnos sobre la estructura y poder, en definitiva, digamos, avanzar en el desarrollo de esa propuesta, ¿no? Las plantas, por ejemplo, están tratadas de una manera muy inicial y como te digo, sin tener una cabal comprensión de lo que tiene que expresar una planta de estructura.
¿ya? Entonces, eso hace que dificulte la manera de entrar en el proyecto. Luego hay otros planos también. Hay de repente algunos cortes, incluso lo denominan como un corte estructural, digamos, y en realidad lo que resulta muy interesante es que los proyectos presenten o se presenten con elevaciones de ejes estructurales, ¿eh? De manera tal de poder tener una noción con ese dibujo, una noción en altura del edificio y poder entrar entonces como a la comprensión de la propuesta. Y finalmente, dentro de la gráfica estructural que están presentando, aparece un dibujo tridimensional, en algunos casos con mayor o menor calidad, etcétera, digamos, pero un dibujo tridimensional que en general tampoco está orientado a una clarificación de lo que, diríamos, de lo que la cosa es, me refiero de lo que el proyecto es, ¿ah? Sino que es sencillamente un aspecto que tiene una cierta intención, digamos, una cierta intención expresiva, ¿ya? Que desde ese punto de vista resulta interesante porque un poco, de alguna manera, muestra la intención del estudiante en el sentido de avanzar en un determinado concepto, en unas determinadas ideas, pero donde no aparece todavía en esta etapa, ¿no es cierto?, no aparece todavía una claridad en cuanto a poder concebir el proyecto de estructura también como una manera de expresar de una forma clara lo que ellos están proyectando, ¿ah? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que un elemento, por decirte, metodológico que podría ayudar para acercarnos a esta integración de la estructura con la arquitectura, ¿no es cierto?, es el tener como una especie de ponernos de acuerdo, me refiero, para pedir un cierto nivel en la ejecución de esa gráfica básica. Yo entiendo que hay acá una gráfica básica estructural que es la que permite avanzar en el análisis, que es la que permite mostrar lo que la estructura es, ¿ya? Y luego hay otros elementos gráficos también que tienen que ver más bien con aspiraciones, digamos, tanto digamos, de diseño o también estructurales, digamos, pero que son simplemente como aspiraciones iniciales. No es que no sea necesario y conveniente e interesante que esté presente aquello, pero lo que no puede dejar de estar presente en esta etapa, ¿no es cierto?, es un conjunto de gráfico, digamos, que dé cuenta efectivamente de la propuesta, ¿tá? De la propuesta en cuanto a estructuración, en cuanto a defensa del edificio en términos estáticos y en términos sísmicos, por ejemplo, ¿tá? Entonces, todo eso se puede perfectamente expresar en un conjunto de planos básicos. Esos planos básicos yo creo que es interesante pedirlos, ¿ah? Solicitarlos. Y podemos llegar como a una especie, por decirte, a una especie de nivel mínimo de dibujo estructural que requerimos, ¿ah? Para poder, justamente ese nivel se podría pensar entre nosotros primero, para poder, digamos, definir aquellos dibujos que efectivamente permiten avanzar en el diseño de la estructura de un determinado proyecto. Porque, de alguna manera, cuando esta primera información que presenta el estudiante no logra ese nivel mínimo de descripción de lo que la cosa es, tenemos un tope ahí para poder justamente colaborar con el estudiante en el desarrollo de esa estructura. Esa es una observación crítica, por decirlo así, absolutamente constructiva, digamos, porque yo creo que realmente lo que se ha hecho hoy día, lo que se ha hecho en esta oportunidad, es muy interesante. Hemos podido analizar, por lo menos por decirlo así, con una misma vara, todos los proyectos, ¿ya? Y ha sido desde ese punto de vista, creo que es muy, muy interesante que lo hagamos, lo repitamos y lo mejoremos, ¿ah?
creo también en esta idea de la estructuración, de la incorporación de la estructura y el proyecto de arquitectura, que es muy interesante establecer tal vez un número mayor de instancias de corrección, ¿ah? Tal vez tan marcadas como esta. ¿Ah? No necesariamente tiene que ser ir a todas las sesiones de taller, pero sí yo diría pensar como en la participación de la estructura como una participación que está a lo largo del proceso de desarrollo de un proyecto, ¿ya? Entonces, de manera tal de que cuando uno hace una intervención tenga el alumno la posibilidad de trabajar en consecuencia en el siguiente periodo, etc. Entonces, esas son algunas de las cosas que yo me resultan, digamos, me aparecen hoy día en nuestra actividad. Así que, desde ese punto de vista, me parece muy buena la iniciativa, interesante digamos, la actividad que han tenido los estudiantes. Creo que algunos de ellos tienen ideas bastante interesantes y bastante buenas, digamos, pero que hay justamente en aquello que es tan esencial, que es como la conjugación de los factores, la estructuración del proyecto, ahí hay una cierta carencia en general, y una carencia que se ve reflejada en la falta de una gráfica clara. Eso desde el punto de vista estructural. Eso es. Muchas gracias, profesor. Un poco tomando las palabras de Juan, Natalia y Leopoldo, me gustaría también escuchar a los profesores de taller, pensando en que Juan habla de esa representación, ¿ya? Pero claramente hay una demanda de una representación gráfica del proyecto de estructura, y muchas veces nosotros en los talleres nos quedamos en esa aspiración, ¿ya? Y hay un camino entre esos dos puntos, digamos, ¿ya? Y que no siempre es muy fácil de construir ese camino, ¿ya? Si vemos las propuestas de los estudiantes, claro, tienen la mayor parte de las veces una idea clara de lo que quieren lograr arquitectónicamente, de las espacialidades, y se la juegan por algo que podría ser una solución estructural, que claramente no siempre cumple con las condiciones, tanto así que cuando se trabaja un proyecto desde lo digital, desde un modelo digital, los que usan los estudiantes no toman en cuenta la gravedad, ¿ya? Entonces todo es posible. Entonces, me gustaría poder escuchar a los profesores de taller un poco cuáles han sido esas metodologías para poder integrar el tema estructural, sobre todo en este nivel. No sé si Luciano quisiera... Bueno, sí, si alguien, yo creo que tenemos que comentarlo un poco entre todos. Nosotros tenemos una aproximación que es más bien holística. ¿Qué significa esto? No significa un poco lo que se está hablando, lo que se ha hablado hasta el momento, que me parece crucial. Yo creo que debiéramos instalar una metodología más sistemática. Pero lo vemos ¿a qué me refiero con holística? Es decir, le hacemos entender bajo distintas aristas a los estudiantes, en función del proyecto que están haciendo, que la estructura es el concepto, es uno de los 3 derroteros para nosotros de la arquitectura. O sea, el programa y la forma en que la arquitectura con su programa construye un lugar es uno. La forma como un sistema de relaciones, aquella que nos implica o nos dice qué cosas pueden pasar, qué cosas pueden dejar de pasar, cuál es la apariencia que tiene que tener o puede tener una propuesta arquitectónica para tales fines o objetivos particulares. Y la tercera, por supuesto, la expresión corpórea del sistema constructivo. La expresión corpórea del sistema constructivo es de lo que define, ¿cierto?, y pone en acto la forma como sistema de relaciones. Es más que el esqueleto, porque también tiene una dimensión incluso política.
Y bueno, en la dimensión constructiva está la estructura, el concepto estructural, es un poco lo mismo, no se puede hablar de materia sin estructura, de sistema constructivo sin estructura. ¿Y a qué me refiero incluso? Vamos más allá, por ejemplo, está la manera en que se quiere insertar por algún objetivo particular del alumno el proyecto en un contexto. Y en ese contexto se puede entender que también hay una escala de la cultura material, del sistema propio en el que se expresa la arquitectura del lugar. Y por ejemplo, si uno de los propósitos es generar grandes transparencias, uno podría decir, bueno, y le interesa la calidez de la madera, podrá decir, bueno, ocuparemos entonces vigas laminadas. Y uno, ojo con eso también, porque si bien las grandes luces y transparencias pueden ser de una escala indeterminada y probablemente también funcionar con la escala del contexto, las dimensiones propias de la viga y de los pilares en madera laminada pueden ser objetos obtrusivos, grotescos, de grandes dimensiones que son de otra escala, que no es la escala del pequeño capitel o del pilar o del San Juan, del zaguán, de lo que estamos hablando, por ejemplo, por darte un caso, Barrio Yungay. Y a veces el mismo detalle de los elementos pasa a ser o a jugar en contra de los objetivos del proyecto. Entonces, uno también entiende la estructura desde la expresión material y desde la cultura material. Entonces, bueno, hagamos otro tipo de ensamblaje de madera, a lo mejor habrán mayor cantidad de elementos estructurales, pero se mantiene una escala otra, que tiene que ver con las dimensiones de los elementos constructivos. Eso también es estructura y concepto estructural. Entonces lo vemos de varias partes, pero no es que tengamos un método en el cual ya, ok, ahora van a primero hacer un bosquejo del esquema de los principios estructurales. En un sistema de marcos, bueno, ¿cómo es eso? Dibuje la mano primero, haga eso, luego entienda, por ejemplo, cómo esto puede o no ser una aproximación de una estructura solidaria, y así ir creciendo metodológicamente, sino que vamos siempre haciendo comentarios en función de los avances del proyecto. Y me parece muy buen aporte lo que se ha dicho hasta el momento, sobre todo en la última intervención, en la primera y la última, sobre cómo integrar una sistematización en esta parte integral de la arquitectura, ¿no? Que sí, es fundamental. Estoy de acuerdo con eso y es un motivo de reflexión para adelante. Javier. Sí, yo sé que te gustan estos temas. Ya, gracias. A ver, yo creo que lo primero es agradecer esta iniciativa tanto a José como a los profesores invitados que han corregido a nuestros estudiantes y que nos han informado, nos han compartido sus opiniones en este momento. A mí me parecen dos cosas relevantes de lo que se ha dicho. Primero, lo que dijo el profesor Leopoldo, y yo estoy de acuerdo en que debería haber también un concepto estructural desde la operación inicial. El profesor Leopoldo decía, por ejemplo, si el concepto es la levedad, o el concepto de la transparencia, o el concepto de la pesadez, o el concepto de la continuidad, no sé, cualquier concepto que nos lleve a un tema arquitectónico, de alguna manera puede abrir posibilidades de encontrar un concepto estructural. Y de ese punto de vista estamos hablando entre arquitectos, digamos, ¿no? Y eso para mí es súper importante. Entonces, desde ese punto de vista, claro, la propuesta que se asemeja un poco a lo que decía el profesor Juan Martínez, es que también debiera ser esta instancia, que yo encuentro muy gratificante, tal vez en las etapas anteriores. Siempre nosotros hemos conversado con José y con otros profesores en qué medida es conveniente que los profesores de estructuras visiten el proyecto. Y después de lo escuchado hoy día y de haber reflexionado, yo creo que debiera partir en una instancia bien inicial. Bien inicial. O sea, es el momento en que el estudiante decide, mediante el concepto o gracias al concepto o debido al concepto que está usando, cuál sería el modelo estructural y qué materialidad debiera incorporar al proyecto desde un inicio. Y ahí yo comparto con el profesor Leopoldo cuando dice, claro, y cosas que nos pasa a nosotros en la experiencia, en el taller, es que los proyectos de repente los estudiantes dicen, no, es que es de acero, profesor, y al día siguiente es de hormigón, y al día subsiguiente de madera, y después de titanio, y van ahí, y sin embargo, claro,
uno dice, oye, pero, momento, tranquilicémonos un poco. Desde ese punto de vista, entonces yo creo que habría que tratar, en lo posible, de que hubieran, tal como dice el profesor Martínez, más instancias de conversación o de participación de los profesores con el proyecto. Con respecto a lo que dice el profesor Martínez, yo le haría una pregunta. Yo estoy de acuerdo con él, efectivamente, la expresión en las plantas de estructura o en los ejes o en la elevación de ejes de estructura o en los cortes, claro, no es una expresión que aporte mucho, pero el problema es que quién enseña aquello, digamos. En qué momento, en qué lugar el estudiante aprende a desarrollar una planta de estructuras o una elevación de eje de estructura o unos detalles o de uniones, por ejemplo. En el taller está claro que no, digamos. El taller no llegamos a eso. En el taller llegamos más bien a que el estudiante entienda su modelo y cómo ese modelo tiene alguna expresión, y si hay uniones que son móviles, uniones que son rígidas, fundaciones de qué tipo, cuál es la luz que puede soportar cierto elemento, cómo el edificio responde a las cargas dinámicas, pero efectivamente, yo ahí comparto el diagnóstico que tiene el profesor Juan Martínez, que efectivamente el nivel de planta de estructura o elevación de eje de estructura o de detalle, claro, no es un nivel que uno pudiera efectivamente de ahí, de esa expresión, saber, digamos, cómo se comporta el modelo. La pregunta es entonces dónde se enseña aquello. ¿Quién se hace cargo de esa enseñanza? Digamos, ¿no? Esa es una pregunta que a mí me llama la atención. Eso es lo que podría decir yo por el momento, y sí reitero el agradecimiento a ti, José, y a los profesores por esta instancia. Solo, y subiéndome ahí al carro, es que ojalá hubiera más de estas instancias en el periodo del desarrollo del proyecto. Eso podría decir, profesor. Sí, yo creo que algo que también debemos discutir un poco es cuándo y cómo, si realmente un cuarto año es el mejor momento o el único momento que tiene que ver. Quizás hay etapas de integración que pueden hacerse más prematuramente. Sí, perdón, José, sí. Perdón, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que esto que estamos haciendo hoy día, lo más bien debiera hacerse a lo menos también el bachillerato. O sea, en tercer año, obviamente, porque no podemos, claro, dejarle todo el peso del proyecto y la relación estructura portante, estructura espacial, que es como nosotros más o menos la entendemos en el taller, esa tensión entre estructura portante y la estructura espacial, solamente en el cuarto año, digamos. Yo ahí comparto contigo que esto debería ser algo que debería quedarse incorporado a la enseñanza del proyecto más tempranamente. Eso. Gracias, profesor. Natalia, estaba pidiendo la mano antes de darle la palabra a Matías. Ya. No, es una idea a la pregunta que hace Vice. Yo pienso que tal vez podríamos incorporar en alguna etapa a los profesores de expresión gráfica, de manera que ellos les enseñen no solamente a expresar un proyecto en términos arquitectónicos, sino que también les den un apoyo en cuanto a la forma como se expresa un proyecto en términos estructurales. ¿Qué muros son importantes? ¿Qué muros no son importantes? Pues un poco de rigor con las dimensiones de lo que hablaba Juan, de los ejes estructurales, expresar un poco más la materialidad, de manera que, digamos, lo que me pasó a mí, Matías lo vivió, fue que yo tenía, era difícil pues poder analizar el proyecto. Entonces yo lo que les dije fue, primero, díganme en qué material están trabajando, y segundo, díganme cuáles son los primeros ejes estructurales, los más importantes, de manera que yo pueda hacer una síntesis rápida y empezar a analizar proyecto por proyecto. Pero si esa información hubiera estado en los planos antes de yo entrar a ver el proyecto, pues hubiéramos ganado mucho tiempo.
Gracias, Natalia. Sí, mira, un poquito para... claro, a mí lo que es interesante de los comentarios es que no se trata de solamente de implementar competencias de cómo resolver la nomenclatura de la expresión de estructura, sino que se exprese aquello que permita el análisis crítico del proyecto en cuanto o en tanto a su estructura. Es decir, que aparezca algún tipo de color o achurado distinto a aquellos muros que son sólidos, aquellos que son secos, aquellos que los pilares que son de tal materialidad con respecto a pilares de otro tipo de materialidad. Yo entiendo que se basa un poco en eso el comentario. Que uno pueda incluir en la representación los elementos básicos de aquella nomenclatura que permite el análisis crítico del proyecto, para entenderlo de inmediato. No tanto así que sepan cómo desarrollar profesionalmente una planta, los cortes de estructura, las plantas inversas de las nervaduras de las losas de estructura, etcétera, etcétera, sino aquellos elementos básicos que uno distingue como que definen el comportamiento estructural. Yo creo que se refiere un poco a eso, más allá de los ejes incluso. Los ejes son importantes también, por supuesto, en todas sus dimensiones. No, los ejes simplemente, o por lo menos que uno supiera, bueno, la estructuración es cada 3 metros, cada 10 metros. Claro, Simplemente claro, con eso, las cotas. No necesito que estén todas las cotas, pero por lo menos una información preliminar básica para poder entender el proyecto y poder dar un feedback a los estudiantes. Una opinión crítica, claro. Sí, que saben lo que ocurre, por lo menos nosotros en el taller, para nosotros el proyecto es una investigación. Entonces, efectivamente, los estudiantes están investigando nuevos modelos y efectivamente, claro, de repente hay unas cosas medio atroces que suceden porque efectivamente creen que... Ellos confían mucho en los ángeles, ¿ah? Los ángeles sostienen el edificio, no es necesario que el edificio llegue al suelo. O sea, hay unos seres ahí que mantienen el edificio incólume, ¿no? Pero bueno, cuando lo vamos aterrizando, entonces nosotros valoramos mucho eso, ¿no? Valoramos mucho que el estudiante se meta en un problema. Porque a mí el profesor José también es profesor de título, y claro, de repente nos llega el estudiante de título que soluciona su edificio al tiro con pórticos, marcos, profesor. Estos son marcos rígidos. Y no hay ninguna investigación, digamos, ¿no? O sea, es lo mismo que han visto haciendo. Entonces nosotros en el taller ponemos mucho énfasis en que investiguen, ¿no? Entonces, claro, de repente hay unos vacíos que son demasiado vacíos, unas alturas que efectivamente puede producirse un pandeo. Bueno, pero en esa estamos, digamos, ¿ya? Entonces, para nosotros el proyecto es una investigación y también es una investigación estructural. Entonces, también, claro, de repente nos pasa, por ejemplo, con unos proyectos, oye, pero se ve muy sobredimensionado, hay como mucho palo, dice uno. Pero el estudiante dice, oye, profesor, porque yo quiero, ok, pero es que mi intención sintáctica, por así decirlo, tiene que ver con eso, digamos. Entonces, la estructura, de alguna manera, puede quedar sobredimensionada en términos estructurales, pero tiene que ver con la intención o el planteamiento o el manifiesto que el estudiante ha instalado para su proyecto. Entonces, no hay como una norma para nosotros, no hay una norma, sino que efectivamente depende de la investigación que el estudiante se encuentre realizando. Gracias, profesor Javier. Quería dar la palabra a Matías. Sí, yo voy a tomarme precisamente las palabras de Javier. Yo creo que efectivamente para nosotros en el taller que hacemos con José, básicamente ese es el punto de partida, ¿no? No hay una norma, ¿no? Sino más bien el ejercicio de la estructura está muy asociado a la investigación del espacio, ¿no? O sea, a lo que se está buscando, a lo que se está proponiendo, ¿no? Entonces, nosotros estructuramos nuestro taller como en módulos, ¿no? Que son una suerte de búsqueda intuitiva, ¿no? De distintas aproximaciones al proyecto, ¿no? Entonces, trabajamos independientemente en un inicio, ¿no?
el acercamiento desde el contexto, el acercamiento desde el programa, el acercamiento desde las envolventes, ¿no? O desde los sistemas constructivos y evidentemente desde las estructuras. Y los ponemos todos más o menos como por igual, entendiendo que son todas aproximaciones igualmente válidas, ¿no? Dentro de esta investigación que es el proyecto, ¿no? Y en la medida en que nos vamos adentrando en el proyecto, probablemente algunas irán tomando mayor jerarquía que otras, ¿no? En relación a qué es lo que el estudiante está buscando, ¿no? en su propuesta. Y en ese sentido, el tema de las estructuras, para nosotros es muy importante que los estudiantes logren identificar, ¿no? Conceptos, ¿no? Conceptos estructurales asociados a sus conceptos espaciales, ¿no? Entonces, no están disociados unas de otras, ¿no? Nos pasa mucho que de repente los estudiantes nos llenan, por ejemplo, de pilares, ¿no? Y en verdad quieren una planta más bien diáfana, ¿no? Entonces, y no se atreven, ¿no? A precisamente a partir de la idea de la planta diáfana, ¿no? Para luego ir encontrando cuál es la solución estructural, ¿no? Y parten al revés, parten con el temor y la limitación que supuestamente podrían dar las estructuras. Y yo creo que precisamente en la búsqueda que hacemos en el taller, y creo que también el interés de que el tema de las estructuras aparezca más temprano, ¿no? Es precisamente ese, ¿no? Perderle ese miedo y entender que voy a tomar la expresión estructural de otro punto de vista, ¿no? Es decir, de su expresión más bien como materia, ¿no? Tiene mucho interés, ¿no? Y aporta mucho finalmente a las lecturas de las distintas dimensiones del proyecto, ¿no? Bueno, yo también creo un poco en lo mismo. Creo que ojalá todos estas revisiones en conjunto se hicieran más periódicamente y se hicieran más temprano, ¿no? Y ojalá también el problema de abordar el proyecto en forma más integral, ¿no? Con distintas aproximaciones, también se hiciera más temprano, ¿no? En la etapa formativa de nuestros estudiantes. Sí, respecto a lo mismo que plantea Matías, me gustaría poder preguntarle a los profesores de estructura, a Natalia, a Leopoldo, a Juan, un poco este proceso que empieza en segundo año, entiendo, la estructura, y termina en cuarto año o en quinto, no sé. Que finalmente hay distintas etapas, ¿no es cierto? Y que podríamos crear una integración, no solo en este cuarto año, sino que también en un momento más prematuro de la carrera. También trato de hilarlo con lo que planteaba Javier de esta investigación, ¿no? De esta exploración. Cuando claramente en cuarto año los estudiantes deberían ser capaces de investigar en estructura o de explorar en la estructura, pero también llegar a un resultado como lo que planteaba Juan, digamos, ¿ya? De que esa estructura se pueda leer y tenga un cierto desarrollo. Entonces quizás lo que está faltando es poder trabajar esa experimentación, quizás de alguna manera relacionada con un problema arquitectónico en los primeros cursos de estructura. Y si, no sé si alguien quisiera comentarlo, si el trabajo con maquetas, ¿cómo puede influir en eso, digamos? Porque nosotros lo hemos hecho en el taller y ha tenido buenos resultados, por lo menos desde lo intuitivo, el llegar a trabajar con ciertos pesos y ir jugando con elementos estructurales y explorando soluciones, digamos, ¿ya? Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Javier, que no es solo se trata de resolver, sino que también de proponer un diseño estructural. No sé cuál es su experiencia respecto al uso de maquetas. Mira, José, yo creo que la maqueta siempre es bueno, porque no es lo mismo entender un pandero, una ecuación, que verlo físicamente cuando tú aprietas un palito de maqueta y parte para algún lado, al menos esperado, ¿te fijas? Es bueno, porque es una relación empírica con el fenómeno, ¿ya? Pero también hay momentos, por ejemplo, cuando uno habla de estabilidad lateral, arrastramiento,
no se lo puedes pedir a un taller de tercer año, ¿te fijas? Porque estructura todavía no lo ha manejado. Entonces quizá un taller cuarto, quinto, sí, tú le puedes cobrar esos fenómenos, ¿ya? Y quizás los talleres de primer año o segundo año son talleres que, oye, tratemos de llegar de buena manera las cargas normales al suelo. ¿Te fijas? Ese es como el primer desafío. Y entender que abajo el pilar, el acero no puede quedar enterrado en la tierra. ¿Te fijas? Que tiene que llegar a un sustrato que es el hormigón normalmente y luego que la tierra no resiste lo que nosotros quisiéramos y que hay que ponerle un diafragma un poco más ancho para que esto no se hunda. Entonces, yo creo que hay momentos de estructura asociados a ciertos talleres. Por ejemplo, quizás taller 1 y 2 tiene que ver con cómo bajar las fuerzas, ¿ya? Y cómo la soporta el suelo. Taller 2 y 3 quizás tiene que ver cómo bajan las fuerzas y cómo el material tiene que ver con modulaciones y con expresión. Y quizás los talleres de más arriba ya uno le empieza a cobrar el arrastramiento, la estabilidad lateral y la torsión junto de dilataciones. Entonces también hay que hablar de estructuras por módulo. Yo creo que hay 3 módulos: el módulo inicial, el módulo de desarrollo y el módulo ya que es el módulo casi profesional, en el cual tú le puedes cobrar, oye, hay torsiones, hay excentricidades, y hay varias demandas que un ámbito sísmico como el de nuestro país lo va a cobrar profesionalmente, ¿te fijas? Entonces, y ahora lo de las maquetas, sí, siempre es bueno. O sea, uno cada vez que ha hecho una maqueta, un puente reticulado, y uno lo carga y ve como la viga en compresión va a fallar y la que está traccionada no falla, entonces uno entiende, oye, si pongo puras tracciones es más económico, sí, el palo es más delgado y no falla, entonces ahí tú empiezas a adecuar la mirada crítica en relación a los fenómenos tensionales, ¿ya? Entonces ahí, y después justamente tú le haces un reticulado, lo calcula y dice, esta está en tracción y compresión, y es re importante porque el alumno dice, oiga, profe, ¿para qué calculamos esta cercha si da lo mismo? Son valores. Sí, pero mira, esa dice tracción. La expresión puede ser un tensor, no necesita inercia porque está en tracción. Y esta es compresión, ya no puede ser un tensor. Entonces ahí el tipo se va dando cuenta que una resultante del orden numérico le habilita la posibilidad de ser mejor arquitecto porque puede hacer propuestas en relación al fenómeno físico del elemento. ¿Te fijas? Pero como te digo, hay momentos y momentos. O sea, tú no le puedes cobrar la estabilidad lateral en primero o segundo semestre. ¿Ya? Eso es como lo que yo opino. Natalia, yo sé que tú trabajas mucho con maquetas. Sé que ahora no, pero... Sí. Ahora también, aunque no creas. De fideos. Bueno, un poco de todo, pero bueno, yo doy clases en estructura 1 y 2, como decía Leopoldo, es sobre todo cómo bajan las cargas. Y en ese momento es un poco la integración con el taller porque estamos aprendiendo apenas como el lenguaje básico, estamos aprendiendo a calcular, no sé, una viga o cosas muy simples. Y paralelamente, pues en taller ya están diseñando cosas grandes, entonces es muy difícil pensar en un ejercicio paralelo donde uno pueda ir, digamos, haciendo un encargo en común. Sin embargo, este semestre he tenido una aproximación un poco distinta en mi clase y he ido integrando, pues digamos que ayer fue el primer día en que ya les mostré algunas aplicaciones donde pueden calcular y la idea es que justamente puedan dar esa información que habla Leopoldo, en que digan, bueno, no solamente 3 días haciendo un cálculo, sino que qué quieren decir esos cálculos y cómo los puedo aplicar a mis conceptos arquitectónicos. Entonces, ahí, digamos, viene la idea de pensar en materiales que funcionan a compresión, funcionan a tensión, y ya podría haber un poquito más de integración en taller, no en estructuras 1, sino en estructuras 2. De ahí para adelante, estructuras 3, 4, 5 y 6 lo dan Juan y Leopoldo. Entonces yo preferiría pasarle la palabra a ellos. Juan, ¿nos podrías decir algo? Mira, este es un tema que tiene de larga data, como se dice, ¿no? El de la integración al taller.
Y la verdad es que tenemos que intentar de la mayor cantidad de formas posibles esa integración. Justamente hay una dificultad en los distintos como niveles de exigencia que se producen en el desarrollo de estructuras, me refiero, en el desarrollo del taller, por un lado, y en el desarrollo de la cátedra de estructura, que va a veces a un ritmo distinto, digamos. Desde ese punto de vista, en las cátedras nosotros intentamos suplir eso de todas maneras, incorporando pequeños trabajos de diseño que involucran un poco de diseño arquitectónico y estructural, digamos. Y algo digamos, nunca, por lo menos esa es la visión que tenemos en general, nunca queremos dejar, digamos, que queremos alejarnos del tema central. Yo creo que este tema de la integración al taller es fundamental en nuestra manera de enseñar las estructuras. O sea, enseñar estructuras dentro de las carreras de arquitectura, digamos, se trata justamente de eso. Se trata justamente de incorporar o descubrir, y yo en absoluto, o sea, y creo muy interesante esa perspectiva de que el trabajo de taller, digamos, es un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Y perfectamente ese trabajo puede ser, digamos, entendido de la misma manera en los aspectos estructurales. ¿Ah? Ahora, evidentemente nosotros dentro de nuestra cátedra tenemos que desarrollar determinados contenidos a lo largo del tiempo, porque para tener una correcta comprensión de las estructuras, no hablo de un conocimiento así desarrollado del área que puede ser muy especializado, sino que una correcta comprensión de las estructuras es necesario desarrollar una serie de contenidos de disciplina que hay que hacerlo y que no son directamente, no apuntan directamente a la integración que estamos conversando. Sin embargo, son necesarios también de incorporar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nosotros no tenemos en nuestro pensamiento, digamos, la idea de desarrollar como nuestra disciplina como algo independiente, salvo en los aspectos que son necesarios, digamos, para incorporar ciertos conocimientos de la física fundamentalmente, pero sin embargo, digamos, nuestro principal objetivo siempre es confluir, digamos, al trabajo de creación arquitectónica, digamos, y acompañar ese trabajo desde la perspectiva del diseño estructural. ¿Ya? Entendiendo que el diseño estructural está absolutamente imbricado con el diseño arquitectónico. No pensamos jamás que haya una distancia en ese aspecto. ¿Ah? Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos que tender la mayor cantidad de puentes posibles. Pienso que este que hemos hecho hoy día es uno de esos puentes. Y hay que seguir tendiendo puentes que permitan justamente colaborar entre estos dos grupos de profesionales que estamos en algunas universidades, colaborar digamos, en enfocar nuestro trabajo en esta dirección, digamos, de mejorar, potenciar el diseño arquitectónico, en definitiva, digamos, y que para lo cual es fundamental, digamos, que se integre absolutamente el campo estructural. Sí, yo creo respecto a lo que plantea Juan y lo que se planteaba anteriormente, quizás esta es la antigua disputa entre intuición y razón, ¿ya? Sí. Claramente hay temas de conocimiento que tienen que ver con el tema del cálculo respecto a lo que nosotros vemos y a veces vemos como carencia en los talleres, que tiene que ver con un acercamiento más intuitivo a la estructura, ¿ya? Quizá la solución no tiene que ver con que esos ejercicios de mayor intuición entren a la cátedra de estructura, ni que tampoco el tema del cálculo entre al taller, ¿ya? Ya sabemos la resistencia que podrían entrar en esos dos campos, sino que quizás lo que estamos en un territorio neutral, ¿ya? Que se plantea a través de alguna instancia, tal como podrían ser un workshop o algún tipo de cosa, que plantee el diseño estructural desde lo intuitivo también, ¿ya? Que muchas veces que es lo que nosotros vemos como cierta carencia,
y que claramente eso se va reforzando por el taller por un lado y se puede reforzar por otro, por la cátedra de estructura. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Claramente no vamos a encontrar las soluciones hoy, pero es un primer paso de poder vernos las caras, ver cuál es, como decía Leopoldo, dónde es que pica, digamos, cuáles son las cosas que nosotros sabemos que no andan del todo bien, ¿no? Y quizá a futuro poder generar este camino de esta integración, o por lo menos ver cuáles son los aspectos en los cuales podemos encontrar una unión de materias, digamos. Yo creo que... Mira, José, yo creo que hay instancias. Yo creo que si hablamos de hacer esto recurrente del taller, yo creo que son tres etapas. La primera es la conceptualización de la estructura asociado a la idea de taller. Que ya si va a ser un hormigón, que el alumno estudie el hormigón, cuáles son las secciones de las vigas, cuáles son los módulos, qué problemas tiene y qué beneficios tiene para mi taller, y también qué cosas negativas puede lograr. Y eso para el acero, la madera y el hormigón. Ya porque hay medidas, por ejemplo, el acero comercial llega hasta cierta altura y después hay que entrar con aceros laminados, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que esa es una instancia, cuando está la idea del proyecto y se relaciona a un material. Luego la segunda instancia es la constitutividad y expresión, que es cuando uno ve cómo es la constitutividad del proyecto, cómo se unen las vigas, los pilares y todos los elementos, y cómo con eso yo logro la expresión arquitectónica que yo quiero lograr, porque ese material y esa estructura es propia de la arquitectura, y la arquitectura, su misión es que con esas herramientas de elección material se logre expresión, ¿ya? Y luego está la última, la que dice Juan, que la verdad que tiene razón, que hoy día en hacer una elevación de eje, los alumnos lo toman como una elevación arquitectónica y no tiene nada que ver, y eso nadie se lo enseña. Nosotros en la clase no tenemos tiempo para enseñar eso, ¿ya? O quizás podemos hacerlo, pero tampoco lo hemos declarado, ¿te fijas? Entonces, y ver también ya si es un perfil IPE, cuál es la sección, ya el cálculo sutil, que de repente con unas ecuaciones muy simples ellos pueden llegar a una sección profesional, ¿ya? Entonces, yo creo que esas son las tres instancias que a mi juicio se deberían ver con taller. Y no es necesario más, si con eso tienen las tres, la inicial, la de desarrollo y la profesional. Claro que eso no se lo voy a cobrar a un taller primero y segundo, esto estamos hablando de 4, 5, 6, ¿te fijas? Claro, un taller de primero o segundo año sí podemos hablar de las líneas estructurales, ¿ya? Y también del material, ¿ya? Pero es lo que yo pienso, que más de 3 reuniones en el semestre es un exceso. Claro. Y además que no siempre está esa institucionalidad para poder lograrlo, digamos, ¿ya? Sí. O sea, solamente este tipo de encuentro significa la disponibilidad de los profesores, y que agradecemos enormemente. No sé si alguien quisiera agregar algo más, o ya hacemos el cierre, pensando que ya llevamos casi una hora, y que ya hay un camino recorrido anteriormente de correcciones que debe haber sido bastante agotado. Si es así, daríamos término a este encuentro, a esta conversación. Y les doy las gracias a todos por haber participado, y claramente es un pequeño pasito dentro de esto que nos preocupa, que es fortalecer las competencias de nuestros estudiantes. Muy bien. Al contrario, gracias a ti por organizar esto, y también a los profesores de estructura. Sí, muy agradecidos. No, gracias a usted. Porque ahora iremos con nuestros estudiantes a ver qué le dijeron los profesores de estructura. ¿No estuvo presente, profesor? No, yo dejé a mis estudiantes, ellos trabajaron, ¿no? Oye, ¿no? Qué bueno que eso viene después, Javier. No, oye, que con el profesor Juan Martínez, con quien me une una larga amistad, hemos discutido este tema de años, digamos, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Él siempre me dice que tiene que haber una materia propia primero, yo ahí le discuto,
Y claro, entonces hemos tenido... Y yo creo que sería, fíjate, tomando eso que yo con Juan, yo siempre le he dicho a Juan que yo lo único que aprendí en la escuela, espero, profesor, que ya no esté grabando, profesor José, que lo único que yo aprendí en la escuela fue una fórmula famosa al QL cuadrado octavo, y que la trato de aprender ahí por todos lados. 6 estructuras, no repetí ninguna, y sin embargo yo he aprendido más estructura en mis largas conversaciones con Juan Martín. O sea, la conversación de acuerdo a los proyectos que yo le llevo. Entonces, lo que me ha llevado a pensar es que efectivamente parece que los arquitectos aprendemos de estructura en el hacer, en el proyecto mismo. Como Entonces, todo, ¿no? bueno, profesor, gracias. Estoy llevándolo de a poco, nos está profesor. iluminando, señor, nos está iluminando. No, estoy llevándolo de a poco, profesor, de a poco, para que el profesor Martínez no se me encabrite mucho. No. No, pero eso, yo creo que sería también, José, no sé si está dentro de lo que se puede, reuniones también entre los profesores de taller y los profesores de estructura. Y que conversemos un poco de qué está pasando, qué es lo que ellos ven en sus cursos, qué es lo que nosotros vemos de acuerdo a los cursos que ellos dan. Yo creo que eso también puede ser muy interesante. Una instancia interesante, digamos. ¿Sí? Eso puede enriquecer y también hacer una amistad, porque de repente algunos no nos conocemos mucho, y yo creo que es bueno que sepamos quiénes son los profes taller, quiénes son los profes estructura, y porque yo converso harto con Juan, pero ambos sabemos estructura y terminamos conversando de velero. Bueno, obvio, pero si de eso se trata. Obvio. Claro, pero si de eso se trata, profesor Leopoldo, de eso se trata. Esa es la idea. Así que, bueno, José, ya hiciste algo, un avance, que ya haya un grupo, ¿cierto? Y que, claro, nos podríamos juntar de repente a conversar un poco de estructura y de otras cosas, ¿no? Por supuesto. Me parece muy bien. Yo creo que conversemos rápido de la estructura y después de las otras cosas. Muy bien. Ya, pues. Profesores, muchas gracias. Muchas gracias a los Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a la BTT también por... Gracias, adiós, José. Gracias a todos. Chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, adiós.